Hola a todos. Hoy es domingo, 23 de agosto de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro maestro, Ray McGovern, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Ray. Gracias, Nima. Gracias por invitarme. Ray, déjame empezar por lo que está ocurriendo en Asia Occidental. La guerra y el conflicto se están extendiendo de algún modo con el nuevo ataque israelí en la parte norte de Siria contra la base aérea de Al-Duhur, donde el gobierno turco está intentando, ya sabes, instalar armas. Eso significa que estaban construyendo la pista de aterrizaje de esa base aérea. Parece que, en el ataque israelí, alcanzaron la pista de esa base. Y cuando miras la ubicación del conflicto, del ataque, está a 670 kilómetros de la frontera turca y a 350 kilómetros de la frontera israelí. Israel está justo en la parte sur de Siria. Pero a ojos de Israel, esto representa una enorme preocupación para su seguridad. Es lo mismo que ocurrió en el caso de Irán. Todo el concepto de la guerra contra Irán era por la seguridad de Israel. No se sienten seguros. No se sienten seguros en esa región. Y estos dos países, en lo que respecta a su poder militar, son gigantescos en Asia Occidental. Turquía tiene 85 millones de habitantes, Irán 93 millones, y son grandes países en términos de economía y de poder militar. Son gigantescos comparados con Israel. Pero Israel quiere buscar pelea. De hecho, empezó una guerra con Irán y ahora la está ampliando con Turquía. Hoy hemos sabido que quizá, entre bastidores, Estados Unidos está intentando hacer algo a través del gobierno de Azerbaiyán para acercar a las dos partes o tal vez resolver esto. Pero no lo veo. No soy optimista respecto a Donald Trump y su administración. No veo que algo así vaya a ocurrir pronto. ¿Cómo ve la forma en que Israel percibe este conflicto continuo y estas guerras interminables en Asia Occidental? Es una muy buena pregunta, Nima. No has mencionado la cifra de población de Israel. ¿Eran 12 millones o algo así? Sí, así que, por decirlo de algún modo, Israel está luchando por encima de su peso, salvo que el gorila de 400 kilos de Estados Unidos lo apoye plenamente. Esta vez, no veo cómo los israelíes podrían esperar que Estados Unidos tolerase más hostilidades contra Turquía, miembro de la OTAN, con quien, al menos con el presidente Erdogan, Trump asegura tener una relación especial. Así que lo veo como mucho sombrero y poco ganado por parte de los israelíes, y también por parte de Erdogan, que es notoriamente impredecible y no siempre cumple con sus bravuconadas o sus promesas. Así que creo que esto se calmará. Creo que los israelíes están, en cierto modo, en modo preelectoral. Creo que probablemente iniciar hostilidades con otro país musulmán, que ya sabe, desde su punto de vista les pone en peligro, es buena política, pero no creo que vaya a llegar mucho más lejos. En cuanto a los turcos, déjeme remontarme un poco, porque quizá esa sea mi principal aportación. En 1974, yo era el oficial nacional de inteligencia interino, directamente bajo las órdenes del director de inteligencia central para Europa Occidental, Turquía y todo lo demás. Fue así porque mi jefe estaba testificando ante el Comité Church y no podía disponer de tiempo. Así que trabajaba para el señor Colby, Bill Colby. El problema fue que los turcos invadieron Chipre. Dios mío, sí, se apoderaron de una buena parte de Chipre. ¿Y qué armas utilizaron? Utilizaron armas que nosotros les habíamos dado. Y había un lobby griego en nuestro Congreso, no tanto un lobby turco. E impusieron un embargo. No más armas para Turquía. Y Kissinger se volvió loco. Y todos los demás. Dios mío, no puedes hacerle eso al ancla oriental de la OTAN. No puedes hacer eso, ¿de acuerdo? Y lo intentaron de todas las maneras para convencer al Congreso de que revocara aquel embargo. No, yo estaba allí, en el Departamento de Estado, con los peces gordos de más alto nivel. Quiero decir, ya sabes, yo representaba al director, ¿verdad? Y hablaban de, oh, esto es terrible.
Y yo les digo, bueno, tampoco es tan terrible. Oh, vamos a perder nuestras bases de inteligencia. Os voy a contar un secreto. Ya no las necesitamos. Tenemos cosas volando por encima que nos creeríais. Ya no las necesitamos, así que tranquilos. Sí, pero no puedes hacer esto. No puedes hacerle esto a Israel. Y yo dije, bueno, miradlo, vedlo de esta manera. Podría haber algo positivo. Y me miraron como si, ya sabéis, viniera de Marte. Y dije, sí, mirad esto. Tenemos leyes que, cuando damos armamento a otros países, exigimos que no ataquen a terceros países con las armas que les damos. Así que quizá la próxima vez que Israel vaya a por uno de sus vecinos, se lo piense 2 veces. ¿Qué? Así que en ese momento ya venía de Júpiter. ¿Quién te ha dejado entrar aquí? Quiero decir, no conoces la realidad de esto. Y fue entonces, Nima, cuando me di cuenta de que estos tipos realmente se creen estas cosas. No es posible plantearse no darle armas a Israel, da igual lo que hagan con ellas. Así que esto da una idea de cómo Israel siempre fue lo primero en 1974. Y Turquía se acuerda de eso. Por eso viene al caso. Turquía no puede depender realmente de que Estados Unidos sea un mediador honesto en nada de esto. Saben que al final, Estados Unidos se pondrá del lado de Israel. Quiero decir, eso viene de lejos, pero creo que es relevante aquí, porque los turcos y los israelíes podrían enfrentarse. Pero creo que ahora mismo es sobre todo una maniobra electoral por parte de los israelíes. Y creo que, como digo, Erdogan es el arquetipo de mucho sombrero y poco ganado. Probablemente debería traducirlo. Esto venía de Elie Shah, que tenía un sombrero grande allí, en su rancho de Texas, ¿verdad? Y lo de poco ganado significa que hablas a lo grande, pero en realidad no tienes nada que lo respalde. Sí. La otra cuestión, Ray, es que la guerra está cambiando de alguna manera de cara en Asia Occidental, entre Estados Unidos e Irán. Ahora mismo, Donald Trump está hablando básicamente de una guerra económica y quiere destruir su economía. Quiere aislar al país. Scott Bessent dijo, vamos a aplastar y hundir su economía mediante el aislamiento. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que esta es la política de aquí a las elecciones de mitad de mandato y que, después de esas elecciones, seguirán con la misma política de acción y reacción, de guerra económica, junto con algún tipo de ataques contra Irán? ¿O veremos que el resto del segundo mandato de la administración Trump se centra básicamente en la guerra económica, como ocurrió en su primer mandato? En su primer mandato, si recuerdas, a mitad de Trump 1.0, todo giraba en torno a la guerra económica contra Irán. Y hasta el final siguió con esa política. ¿Cuál es tu interpretación de lo que está ocurriendo ahora mismo? Bueno, para empezar, Scott Bessent es una vergüenza para la profesión económica, para la comunidad económica. No sabe lo que está haciendo. Quiero decir, si a estas alturas no hemos aprendido eso sobre Scott Bessent, no hemos aprendido nada. Así que va a imponer sanciones secundarias aplastantes, ¿no? A cualquiera que vulnere esta nueva lista de sanciones. Ah, vaya. ¿Y quién sería? Pues China. ¿Qué ha dicho ya China? Olvídenlo. No hagan caso a ningún secretario de Estado. Tienen petróleo para nosotros. Por favor, no se preocupen por ello. Eso es importante. Quiero decir, es solo un ejemplo de hasta qué punto todo esto es tan inútil. Es simplemente Trump, que es totalmente imprevisible y está enfermo. No está bien ni de mente ni de cuerpo. Pensó, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Lo militar no funcionó. Dices que no puedo usar armas nucleares. Supongo que no es buena idea. Así que, sí, Scott, antes viniste al rescate. ¿Qué era eso de aplastar huesos? Pues hagámoslo, ¿no? Quiero decir, es una medida sin fuerza. No veo qué relación tiene con las elecciones de mitad de mandato. El resto de lo que Trump ha hecho en los últimos meses me sugiere que le importan un comino las elecciones de mitad de mandato, que tiene otros planes para esas elecciones. Solo diré que llevamos 250 años de república, con una constitución bastante buena.
Eso podría estar llegando a su fin al acercarnos a noviembre, porque Trump ahora tiene sus propias camisas pardas, el I. Tiene gobernadores que enviarían tropas de la Guardia Nacional. Creo que van a manipular las elecciones, a menos que nos plantemos ahora, al menos algunos de nosotros, y señalemos los peligros que hay aquí. Manipular las elecciones de mitad de mandato sería algo muy grave. Creo que eso es lo que pretenden hacer. Y creo que eso explica por qué Trump parece estar un poco ajeno, o al menos despreocupado, por las consecuencias electorales de lo que ha estado haciendo. Quiero decir, incluso se enfrentó al Papa, ¿no? Quiero decir, el 55% de los católicos, lamento decirlo, votó. Yo soy católico. Votó por Trump. Así que, el 55%. Y va y se enfrenta al Papa. No sé, ya saben, solo terminaré diciendo que temo mucho que esta sea nuestra última oportunidad. Quedan 2 meses para las elecciones de mitad de mandato. Si no dejamos claro que defendemos la República, entonces cobra todo el sentido la respuesta de Benjamin Franklin a aquella mujer de Pensilvania, justo después de que se redactara la Constitución. Ella le preguntó, bueno, ¿qué nos han presentado? Y él respondió, bueno, una república, si pueden conservarla. Creo que los próximos 2 meses serán cruciales para determinar si los estadounidenses podemos conservar la república. No tranquiliza nada que Trump sea impredecible y que no esté bien, y tiene a gente a su alrededor que le animará a hacer lo peor. Me preocupa mucho. Perdón por esta digresión, pero es lo que me consume últimamente. Sí, Ray, cuando analizas a Estados Unidos bajo la administración Trump y su política en Asia Occidental desde que empezó la guerra, ¿hacia dónde va? ¿Crees que está creciendo algún tipo de sentimiento en Estados Unidos, y no me refiero a la administración Trump, dentro del establishment, de que quizá tengan que cambiar su política en Asia Occidental? Puede que tengan que hacer algo distinto para entender las nuevas realidades de lo que está ocurriendo. Como en el caso del pacto de defensa entre Arabia Saudí, Turquía y Pakistán, que es algo de lo que se sabe muy poco y de lo que todavía no sabemos qué van a hacer. Pero la guerra y el desenlace de la guerra para todos estos países del Consejo de Cooperación del Golfo fue desastroso. Y Donald Trump quiere que formen parte de esta guerra económica contra Irán, mientras sufren una presión enorme por el estrecho de Hormuz. ¿Cómo va a desarrollarse esto para Washington? Porque al fin y al cabo van a estar... Sé que usted considera al blob, al Misimat, como siempre menciona. ¿Qué opinan ellos de la continuación de este conflicto en Asia Occidental? ¿Y cómo va a beneficiarse Estados Unidos de ello? Bueno, yo veo el llamado mecanismo de la Meca como un intento un tanto desesperado de Arabia Saudí de demostrar que aún tiene algunos amigos. Los países del Golfo difícilmente son amigos. Se están recuperando de la destrucción del cuartel general de la Quinta Flota, por el amor de Dios. ¿Por qué no hay comida para los marines y para los demás en esos portaaviones? Los mecanismos de suministro quedaron destrozados en el Golfo Pérsico. Así que podrá repetir Borver. La cuestión es, si la realidad de lo que está ocurriendo con los países del Consejo de Cooperación del Golfo es que Estados Unidos quiere que formen parte del conflicto. Al mismo tiempo, están sufriendo por este estrecho de Hormuz. Eso va a propiciar, ya sabe, una nueva comprensión en Washington de que tienen que hacer algo distinto. Tienen que cambiar sus políticas en los países de Asia Occidental. Sí, bueno, hay indicios de un cambio apreciable. Foreign Affairs, que es la revista del establishment, como probablemente sabes, en su último número, habla de, Dios mío, ¿qué hemos hecho en el sudoeste asiático? ¿Qué vamos a hacer? Y esto es un error realmente terrible que cometimos, ¿de acuerdo?
Bueno, eso es un presagio de un pensamiento más lúcido, pero no basta, ¿de acuerdo? Trump sigue unido a Netanyahu por la cadera. Me recuerda mucho a cuando George W. Bush estaba unido por la cadera a Ariel Sharon, uno de los predecesores de Netanyahu. Y fue el ex asesor de Seguridad Nacional, el almirante Scowcroft, quien dijo al Financial Times, Sharon tiene a George W. Bush comiendo de su mano, lo tiene hipnotizado. No, eso no fue por casualidad. Se debe a que Scowcroft presidía la Junta Asesora de Inteligencia Exterior del presidente. Head of the President's Foreign Intelligence Advisory Board and was in receipt of all the information of how the Iraq Y recibió toda la información sobre cómo empezó realmente la guerra de Irak, porque los israelíes querían que la hiciéramos. Exacto. Dijo, ya basta de ser un asesor de seguridad nacional amable. Me da igual que no me vuelvan a invitar nunca más a la Casa Blanca. Tengo que decirle la verdad al pueblo estadounidense. Así que fue al Financial Times. Es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Netanyahu se presenta a la reelección. No parece que le vaya muy bien. ¿Cómo reaccionará Trump? Bueno, no va a ser nada que pueda enfadar a su base o al menos a sus principales donantes, creo yo. Podría ser, como llevo diciendo meses y meses, que el factor Epstein, los archivos de Epstein. Netanyahu tiene material comprometedor, material para chantajear a Trump. Aunque hay un cambio de opinión entre la gente, el pueblo estadounidense y ahora incluso la pomposa y encumbrada revista Foreign Affairs, por el amor de Dios. Es algo gradual. Trump es totalmente impredecible. Pero cuando llega el momento decisivo, siempre se pone del lado de Israel. Se puede argumentar, bueno, sí, engáñame una vez, engáñame 2 veces, métete en una guerra que no puedo ganar. Ahora va a replanteárselo. No lo sé. Ojalá fuera un argumento coherente. Ojalá fuera un argumento más contundente. Así que para terminar, hay algo de luz. Hay un lado positivo en esta nube. Hace ya 25 años, en 2001, Netanyahu pensaba que la cámara de video estaba apagada en el salón de una simpatizante. Ella le dice, pero Bibi, ¿no te preocupa que el mundo entero se vuelva contra ti si haces a los palestinos lo que acabas de decir que vas a hacer? Y Netanyahu dice, el mundo entero, lo que cuenta es Estados Unidos. Siempre podemos hacer que se inclinen en la dirección que queremos. De hecho, escuchen esto, el 80%, fíjense bien, del pueblo estadounidense aprobará cualquier cosa que hagamos. Eso es absurdo. Punto. Fin de la cita. Es absurdo. Es absurdo. Era absurdo, pero ya no es así. Menos del 50%. No sé qué hará Trump. Si tuviera algo de sentido común, quizá podría resistirse a todo eso. Pero, volviendo a los archivos de Epstein, creo que probablemente había pruebas, al menos en una demanda importante. Katie Johnson, creo que se llama. 13 años. 13 años. Bueno, creo que cualquiera que sea padre o abuelo vería eso como algo atroz. Y ella le señala directamente y lo explica con más detalle. Así que lo único que digo es que eso supone, en mi opinión, un poderoso desincentivo para que Trump rompa directamente con Netanyahu. Y espero que Trump haga todo lo que pueda para ayudar a Netanyahu a ganar. No sé qué forma adoptaría eso, pero no veo muchas razones para esperar que Trump sea más sensato. La sensatez no forma parte de su mente estos días. Sí. Part of his mind these days. Yeah. Ray, getting to what's going on. Ray, sobre lo que está ocurriendo entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. En una reciente entrevista, Vladimir Putin dijo que las propuestas que nos presentan son a veces, diría yo, de carácter exótico y resultan inaceptables. Siempre estamos dispuestos al diálogo, pero solo sobre la base de las realidades que están surgiendo sobre el terreno. ¿Qué es lo que Washington tiene tantas dificultades para entender? What is that is so much difficult for Washington to understand? I wish I knew the answer to that. It was almost Ojalá supiera la respuesta. Fue casi humorístico cómo habló de propuestas exóticas que se están planteando a través de intermediarios, ¿vale?
Y entonces Pavel Zarubin, su periodista favorito, que hizo esta entrevista, dijo, cuéntenos cuáles son esas propuestas exóticas. ¿Cuáles son? Él respondió, no, ya sabes, podría hacerlo, pero quizá más adelante resulten ser algo más sensato. Así que no voy a detallar esas propuestas exóticas. Así que ya sabes, esta fue una entrevista clave. Fue justo después de que Putin pronunciara un discurso importante ante el partido del que forma parte de cara a las próximas elecciones en Rusia. Y aún más importante, siendo hoy que, 23 de agosto, se cumple casi exactamente un año desde la reunión del 15 de agosto en Anchorage, cuando existía una expectativa realista de que, estas personas pudieran ponerse de acuerdo sobre Ucrania. Man, these people could come together on Ukraine. We know that Sabemos que los emisarios, Kushner y Witkoff, habían ido al Kremlin, habían presentado algunas propuestas y le habían preguntado a Putin, ¿estaría dispuesto a considerar estas propuestas? Y él dijo no. Sí, hagamos una cumbre. Y aproximadamente una semana después, se reunieron en Anchorage. Ahora bien, no estaba debidamente preparada. Bueno, por definición, una semana después, no está debidamente preparada. Pero hay algunas cosas muy claras. ¿De qué iba todo esto? Bueno, se trataba de aceptar las propuestas de Trump y las repasaron en la reunión. Quiero decir, de acuerdo, esto es lo que trajo Witkoff. ¿Es correcto? Sí, es correcto. De acuerdo. Y todo consistía en que Trump esperaba poder, por la fuerza de su propia personalidad, convencer a Putin de que cambiara de opinión sobre un alto el fuego inmediato. La propuesta no tenía nada que ver con un alto el fuego. Los rusos habían rechazado un alto el fuego inmediato. Era algo declarativo y todo eso, muy claro. Pero, de camino a Anchorage, Trump hablaba con un periodista de Fox y dijo, ya saben, y esto se informó durante el trayecto, miren, me sentiré terriblemente decepcionado si no logramos un alto el fuego inmediato, de alguna manera. Me sentiré realmente decepcionado. Bueno, llegan a Anchorage, y solo puedo suponer que Trump hace un último intento, y Putin dice, ¿eso estaba en Ushakov? No Ushakov. ¿Cómo se llama el tipo? Kushner y Witkoff. Witkoff, sí, lo confundo. Vale, Witkoff. Eso no era lo que figuraba en lo de Witkoff. No, vale, entonces no. No, niet. Niet significa niet. De acuerdo. Entonces, ¿cuál fue el acuerdo? Bueno, el acuerdo era que no habría un alto el fuego inmediato y que Trump utilizaría su influencia sobre Zelensky y los europeos para lograr algún tipo de acuerdo en el que los rusos estuvieran dispuestos a hacer concesiones. Y dicen eso, concesiones. No especifican qué concesiones, pero uno puede imaginar intercambios territoriales y ese tipo de cosas. Bueno, déjeme contarle ahora algo que salió ayer, al mismo tiempo que Putin hablaba con Zarubin. Es de Lukyanov, Fyodor Lukyanov, que está entre lo más alto que se puede llegar a estar como asesor de Putin de perfil académico y que ya lo ha entrevistado antes. De hecho, es el director del Club Internacional de Debate Valdai. Así que esto es lo que dice. Estamos un año después de Anchorage. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, las expectativas eran altas. Ahora bien, esto viene. Debo decir que Lukyanov pertenece a la corriente favorable a un acuerdo. Veamos si podemos trabajar con los estadounidenses. Tiene usted razón, Vladimirovich Putin. Veamos si podemos trabajar con los estadounidenses. Así que dice, las expectativas eran tan altas que la cumbre de Anchorage estaba destinada a ser decepcionante. La verdadera cuestión era si Anchorage podía ofrecer un punto de partida para un proceso de paz. No lo hizo. Lo repito, un inicio para un proceso de paz. No lo hizo. Lo que sí hizo fue poner de manifiesto una gran divergencia entre los europeos y Zelensky, por un lado, y Estados Unidos por otro. Washington, en cambio, no quiere implicarse directamente en impulsar lo que quieren los ucranianos. Eso es algo bueno, dice Lukyanov. That's a good thing, says Lukyanov. Moscow has long wished to see the end of NATO. Moscú lleva mucho tiempo deseando ver el fin de la OTAN, tal como la hemos conocido.
y las posibilidades de que eso ocurra están aumentando. Otra buena noticia para nosotros. Anchorage también demostró que Estados Unidos no es todopoderoso. Y esto es clave. No es todopoderoso porque Trump no pudo conseguir de Europa Occidental y de Ucrania lo que quería en aquel momento. Ahora Putin, o Lukyanov, tiene suficiente diplomacia como para decir a qué se comprometió entonces. Se comprometió a poner en línea a los ucranianos y a los europeos para que no sabotearan un acuerdo. ¿De acuerdo? No pudo hacerlo. Ahora, queda bien decir que no pudo hacerlo. También dicen que no quiso hacerlo, pero es lo mismo. No lo hizo. ¿De acuerdo? Así que ese era el acuerdo. Por eso no fue el inicio de un proceso de paz. Y Lukyanov termina diciendo, ya saben, que lo que hemos aprendido es que ya no existen acuerdos mágicos. Y un acuerdo entre caballeros solo dura hasta que llega otro caballero con prioridades distintas. ¿De acuerdo? Veamos qué conserva su valor. Y aquí también es clave la compostura. La compostura. ¿Quién la tiene? Bueno, me duele decirlo, pero hay más compostura en Moscú que en Washington. Así que tenemos que confiar en nuestras propias capacidades junto con una evaluación sobria de nuestros propios límites. El error de Rusia antes de Anchorage fue imaginar que Trump era una fuerza externa capaz de cambiar fundamentalmente la situación. No desempeñó ese papel, ni podría haberlo hecho. Así que la conclusión es esta. Rusia debe encontrar una forma de poner fin a la guerra actual y prevenir la siguiente, sin esperar soluciones mágicas ni grandes acuerdos impuestos desde el extranjero. La conclusión final, como dice Putin, es que ahora es ojo por ojo. Vamos a responder a cada ataque de drones ucranianos contra instalaciones rusas. Vamos a atacar incluso objetivos civiles. Esto es nuevo. Putin no había dicho eso antes, pero está hablando de que Ucrania ataque objetivos civiles. Responderemos de la misma manera. Así que, entre Lukyanov, un asesor principal de Putin, y lo que dice aquí el propio Putin, bueno, Anchorage fue un buen intento. ¿De acuerdo? Pero la gran lección aprendida es, primero, algo bueno. Estados Unidos se ha desvinculado, en cierto modo, de Ucrania y de los europeos occidentales, salvo por proporcionar inteligencia y otro tipo de apoyo. Y por supuesto, lo malo es que pensábamos que Trump podía lograrlo, pero no puede o no quiere. Nos quedaremos con la explicación benévola. Dice que lo intentó, pero no puede, y el resultado es el mismo. Así que esto es realmente clave. Explica lo que ha ocurrido durante el último año. Putin siguió intentándolo, y es evidente. Quiero decir, en diciembre del año pasado lanzaron unos 99 misiles o drones contra su residencia de Valdai. ¿Creían que estaba allí? Supongo que sí. ¿Quién hizo esto? ¿Lo organizó Trump? No lo creo. Creo que fue obra del Estado profundo. Querían impedir cualquier mejora. Quieren que la guerra continúe. Y bueno, un pequeño apunte más. Si miramos atrás, creo que fue en 1960, Eisenhower y Yushkov estaban a punto de reunirse. Al Estado profundo no le gustaba eso. Así que programaron un U-2 para que sobrevolara Europa, sabiendo más o menos que podían derribarlo. Y en efecto, lo derribaron. Y el Estado profundo le dijo a Eisenhower, oh, diga que no era un vuelo de reconocimiento, era solo un aeronáutico. Eisenhower dice eso, y luego tiene que desdecirse porque Gary Powers baja en paracaídas. Así que hay fuerzas que siguen actuando ahora. Las llamamos el Estado profundo. Quieren que esto continúe. En 1960 lo lograron. No sé si volverán a lograrlo. Pero Estados Unidos ha demostrado que no es todopoderoso. Y esa es una lección importante que, según dicen Putin y Lukyanov, aprendimos de todo el episodio de Anchorage. Puede que Estados Unidos esté ayudando a disolver la OTAN. Eso es algo bueno. Pero al mismo tiempo, no puede cumplir sus promesas. Eran promesas, compromisos de Trump. No pudo cumplirlos. Así que nos queda una OTAN fracturada, lo cual es bueno. Pero estos tipos siguen intentando ganar en Ucrania. Una empresa absurda, si es que alguna vez la hubo.
The picture that Putin is giving us in this interview, he says that La imagen que Putin nos presenta en esta entrevista es que los ataques contra Kiev y otras ciudades ucranianas son eficaces y oportunos. Ayudan a nuestras tropas a cumplir sus objetivos de combate. Y explica por qué. Porque interrumpen la entrega de equipamiento y munición, así como la rotación de personal a lo largo de la línea de contacto. En esencia, se plantea cómo Rusia está derrotando estratégicamente a Ucrania y avanzando en la parte oriental de Ucrania sin tener tantas bajas. Una de las principales preocupaciones de Rusia es reducir las bajas y lograr todo lo posible en el campo de batalla. Pero esta no es la imagen que vemos en los grandes medios de comunicación, ni quizá la imagen que la gente está transmitiendo a Donald Trump. or maybe the picture that the people are giving to Donald Trump. Well, that's true. Again, who is feeding Bueno, Trump, eso es cierto. intelligence and De information? nuevo, ¿quién le proporciona a Trump inteligencia e información? Pues tenemos denunciantes recientes de la CIA, de hace menos de un año, que dicen que Trump no presta ninguna atención a lo que le decimos desde la comunidad de inteligencia, que se guía por su pequeño círculo de asesores. Los israelíes, por supuesto, fueron quienes convencieron a Trump de que, bueno, esto sería una guerra de 4 días como mucho para acabar con toda la cúpula dirigente. Y luego, ya sabe, una vez que la cúpula de Irán desaparece, no hay otros líderes, ¿verdad? Se equivocaron en eso. Así que sí, la cuestión es si recibe esta información o no. En general, no la recibe. No, bueno, quizá ahora sí. He doesn't pretty much. He doesn't kind of, but maybe now. Well, now he can. Here's a little Bueno, ahora puede. point here. Aquí hay un punto crítico. Está claro que la vía militar no ha funcionado. En gran medida, los estados del Golfo han visto destruidas sus instalaciones militares. Y habrá más si la guerra se reanuda. Ellos lo saben. Fue un gran error depender de Estados Unidos desde el principio. Entonces, ¿qué hace él? Hagamos algo económico. Y esa iniciativa económica nace prácticamente muerta, sobre todo porque China dice, venga ya hemos pasado por esto antes. Olvídenlo. Traigan su petróleo aquí. No se preocupen por esas sanciones secundarias. Más aún cuando falta apenas un mes para que Xi Jinping vaya a Estados Unidos. Vaya. Y de hecho, la Organización de Cooperación de Shanghái se reúne la semana que viene, ya saben. Security Committee's meeting just next week, you know? And who you got there? You got Y tienes a Xi, tienes a Putin, tienes a los iraníes y tienes a los brasileños. Y ya sabes, tienes a Pakistán, tienes a todo un... Bueno, Pakistán no, supongo, pero... you got a whole Pakistan, I suppose, but you know, Sí, forman parte de cooperación de Shanghái, Ray. Tienes razón. You're right. Pakistán from techo. so you know, all this stuff is happening Así que, ya sabe, todo esto está ocurriendo independientemente de lo que le digan a Trump. Y por supuesto, todo este asunto nuclear vuelve a sacar su fea cabeza. Porque si ve a algunas de estas personas, digamos a la gente muy cercana a Hegseth, por el amor de Dios, ya sabe, y quizá a esa chica rubia, y entonces dicen, bueno, ahora de verdad tienes que demostrarles tu fuerza, ¿vale? Y entonces él le dice al general Dan Kane, oiga, general Kane, ¿qué tal unas mini bombas nucleares? Eso les demostrará algo, ya sabe. Ahora bien, esa es la cuestión, y creo que tenemos que hablar brevemente de ello. That's the question, and I think we need to discuss that briefly. Larry Wilkerson, whom you know quite well, colleague of mine. Larry Wilkerson, a quien conoces bastante bien, colega mío, trabajó para Colin Powell, tanto cuando Colin era jefe del Estado Mayor Conjunto como en la Casa Blanca. Él sabe cómo funcionan estas cosas, ¿de acuerdo? Ahora bien, él adopta una postura, bueno, tranquilizadora no es la palabra adecuada, pero dice que si Hegseth recibe una orden de Trump y dice, muy bien, comandantes, lanzad esta pequeña bomba nuclear o cinco pequeñas bombas nucleares contra Irán, no lo harán. ¿Quiénes son ellos? Los comandantes, los militares uniformados, todavía tienen suficiente conciencia y suficiente sentido común como para no ejecutar una orden así. Eso es lo que dice Larry Wilkerson. Esa excongresista republicana, ahora convertida en, bueno, ya no está en el Congreso, Taylor Greene. Republican now turned, well, she's out of Congress. Taylor Mar- Greene. Sí, Marjorie Taylor Greene. She's saying that this is under active discussion. Está diciendo que esto se está debatiendo activamente.
Bueno, si ella lo dice, será así, porque tiene contactos muy buenos. Ahora bien, está bien decir, como dijo Larry Wilkerson, y como Scott Ritter coincidió con él anoche mismo en un podcast similar, que los militares uniformados no obedecerán la orden de usar armas nucleares. Yo no estoy tan seguro. No conozco tan bien esos procedimientos, pero da igual lo que yo piense. Da igual lo que piense Putin. Da igual lo que piense el líder supremo. It importa es Xi Jinping. Я бы же recent stereotypist. Nunca he visto una situación tan precaria, tan delicada como esta. Tenemos a una persona que no está del todo en su sano juicio. Escucha a gente chiflada y escucha a Netanyahu. Y bueno, ¿podemos sacar alguna tranquilidad de que los procedimientos sean tan rígidos? No creo que puedan confiar en eso. Y si no recuerdo mal, en 1983 estuvimos muy cerca de un intercambio nuclear. Lo evitó un teniente coronel en Moscú, Petrov era su nombre, que no pulsó el botón para decir a sus superiores, «Oh, nos están atacando». Esperaron, «Ah, no son tantos, no tiene sentido». Y tenía razón, ¿de acuerdo? Eso fue por parte soviética. Por la parte estadounidense, me enorgullece decir que un colega mío, Mel Goodman, se dio cuenta de que los rusos, los soviéticos, se estaban tomando este ejercicio, Able Archer, creo que se llamaba en noviembre, en serio, como una preparación nuclear para una guerra nuclear. Había todo tipo de indicios, mensajes enviados a los jefes de estación del KGB, todo tipo de cosas. Y Robert Gates, que entonces era el jefe de análisis de la CIA, dijo, no voy a alarmar a los rusos. Así que Mel Goodman y dos de sus colegas se saltaron a su superior, Robert Gates, jefe de análisis de inteligencia, y fueron directamente a Bill Casey, el director de la CIA. Le dijeron, señor Casey, lamentamos interrumpir. Hemos llamado a la puerta, pero esto es realmente importante. Esto es lo que están pensando los rusos. ¿Creen que va en serio? ¿Puede hacer algo? Dijo muchas gracias. Se fueron. Y de pronto, él estaba en la Casa Blanca diciendo, no dejéis que el vicepresidente participe en esto. Recortadlo, rebajadlo. Y los rusos se relajaron, y teníamos todo tipo de indicios sensibles de que realmente estaban en marcha. Habían cargado armas nucleares en cazabombarderos en Alemania del Este, por el amor de Dios. Así que lo único que digo es que existe el riesgo de un encuentro cercano, no intencionado. Y también existe el riesgo de una operación de falsa bandera. Y si tuviera que adivinar quién haría una operación de falsa bandera, los israelíes son bastante capaces de fingir que una amenaza nuclear o de algún tipo vendría de Irán, lo que requeriría una respuesta nuclear de Trump. Así que es muy, muy delicado. Y yo veo esto, no va a mejorar hasta las elecciones de mitad de mandato, si es que llegan a celebrarse. No. Ray, No, Ray. Cuando se trata de estas guerras, básicamente ya sabes, en el mundo actual, diría que aquí en Brasil tenemos las estadísticas, conocemos los sondeos. Más del 85% de la gente es religiosa. Y tienen en cuenta a estos líderes religiosos, cómo hablan, cómo se sienten respecto a lo que está ocurriendo en el mundo actual. Eso significa que los líderes religiosos de todo el mundo tienen un papel importante en la forma en que enseñan, en que hablan con la gente, con las sociedades. ¿Qué opinas del Papa y de su reciente discurso? Dio un discurso. Hablaba de la celebración del 250 aniversario en Filadelfia, y sé que tú tienes tu propia interpretación de eso. ¿Cuál es? ¿Y cómo ves la perspectiva del Papa y su influencia en los conflictos que siguen abiertos en el mundo? Bueno, repito, yo viví la Segunda Guerra Mundial. Era pequeño, pero la recuerdo bien, ¿verdad? En mis años de formación no se hablaba de otra cosa. Esto probablemente merece la pena repetirlo. Después de la guerra, había un monasterio progresista de dominicos. ¿Y qué hicieron? Invitaron a Albert Camus, el filósofo francés, que en su mayor parte decía la verdad,
y no se escudaba en las buenas formas. Le dijeron, Albert, ven a hablar con nosotros. ¿Qué opinas del papel que desempeñó la Iglesia en la Segunda Guerra Mundial? Y Camus dijo, miren, yo seguía esperando. Esto les va a sorprender. Como ateo y agnóstico, seguía esperando una palabra de Roma, y nunca llegó. Y entonces me dijeron, pero sí llegó. Llegó en forma de encíclica, y yo dije, ¿y qué es, si puede saberse, una encíclica? ¿Y por qué no me informaron de esto? De acuerdo. Así que lo que dice Camus es que la función de la Iglesia es hablar con claridad y a tiempo, en términos que incluso el agricultor o el mecánico más humilde pueda entender claramente, para que no haya ninguna duda en absoluto, sobre la maldad de esta guerra y la persecución de los judíos y de otras personas bajo el Tercer Reich. No hay forma de evitar hablar alto y claro. Si yo no recibí ese mensaje sobre la encíclica, bueno, dudo que mucha otra gente supiera de ella tampoco. De acuerdo. Entonces aquí está el nuevo Papa, León XIV. Aparece en vídeo ante un público estadounidense en una celebración muy auspiciosa de nuestros 250 años. Yo esperaba más, no es que esperara más, pero pasó la pelota, como decimos en fútbol. Perdió la oportunidad de hablar directamente al pueblo estadounidense en los términos que Camus aconsejaba que se hubieran empleado durante la Segunda Guerra Mundial. Se limitó a tópicos y no mencionó el genocidio. No mencionó todas las cosas de las que nuestro país es responsable, y por eso me sentí terriblemente decepcionado. Y cuando me pidieron que comentara esto, me encontré otra vez al margen. Ya sabe, ¿qué esperan que haga el Papa? Ya sabe, tiene que ser diplomático. No se es diplomático cuando está ocurriendo un genocidio, ¿de acuerdo? Así que me decepcionó mucho. Ahora bien, históricamente, de nuevo, ha habido acontecimientos, ha habido guerras en las que los papas han desempeñado un buen papel. Juan XXIII, mi papa favorito, responsable de que yo siga siendo católico, ¿verdad? Tenía una relación con John Kennedy y con Nikita Khrushchev. Había intermediarios que iban y venían. Escribieron una encíclica, y esta fue Pacem in Terris. They wrote an encyclical, and this one was Pacem in Terris. He made clear, no war could be. Dejó claro que no podía haber guerra, ninguna guerra. Y lo único que voy a decir aquí es que hubo contactos en la Casa Blanca, con intermediarios muy progresistas, que ayudaron a resolver la crisis de los misiles de Cuba para que todos pudiéramos vivir y tener esta conversación. Así que aquella vez funcionó. Khrushchev tenía suficiente confianza en este papa porque habló con claridad, sin ningún rodeo, sobre lo que era correcto. Y Kennedy aprovechó ese contacto, o lo utilizó. Después, antes de la guerra de Irak, enviaron a hablar con George Bush, al que había sido nuncio papal en Washington, para explicarle lo terrible que sería aquello. Era una guerra de agresión. Y Bush ni siquiera le dedicó un minuto. Le dio una charla sobre que aquello era necesario por las armas de destrucción masiva y por los vínculos entre Al-Qaeda y Saddam Hussein. Todo mentira, por supuesto. Pero este nuncio lo consiguió, y escribió sobre ello meses después. Dijo, ya sabes, lo intenté, pero no conseguí atravesar del todo su retórica, hablando de lo necesario que es. Así que, en resumen, los papas pueden desempeñar un papel útil. Y hay una carta que se le está entregando al papa, probablemente ya se le haya entregado, y el ministro de Exteriores del Papa, por así decirlo, un hombre llamado Paul Gallagher, va a reunirse con Lavrov esta semana. Así que ya sabes, no descartemos la posibilidad de que un papa, bien intencionado aunque tímido, en su retórica, bien intencionado. Quizás su ministro de Exteriores pueda hablar con Lavrov. Quizá podrían convocar una especie de reunión aparte con Putin, Trump, Xi y quizá alguien de Irán. Y eso forma parte de la carta. Y quizá desde Brasil, para hablar de esto, de cómo evitar que ocurra lo peor. Entonces, ¿soy optimista? Hay que ser optimista. ¿Soy realista? Sí. ¿Creo que funcionará? Probablemente no, pero merece la pena intentarlo.
Así que no quiero ser demasiado duro con el Papa. Simplemente esperaba más de él cuando tenía esa oportunidad de oro de hablar directamente. Quiero decir, había millones de personas viendo aquello. La mitad de los católicos de Estados Unidos, y en Estados Unidos hay 70 millones de católicos, ¿de acuerdo? Y lo desaprovechó. Ojalá pueda ser un poco más contundente durante estas gestiones privadas y conseguir, bueno, en primer lugar, que Trump dé marcha atrás y llegue a algún acuerdo sobre estas cuestiones que sí amenazan con estallar, como Irán. En Ucrania, creo que menos. No creo que nadie vaya a usar un arma nuclear en Ucrania, porque nadie lo necesita. Yeah. Ray, just to wrap Sí. up this session, Ray, para cerrar esta sesión, has mencionado cómo el Papa puede facilitar esas negociaciones. Pero ¿ves que la administración Trump pueda cambiar de algún modo? Están a mitad de su segundo mandato. Si quieren, creo que pueden hacer algo al respecto. Pueden cambiar. Pero no ves a Marco Rubio en esa posición. Yo tampoco veo ni siquiera a J.D. Vance en esa posición. In that position, I don't see even J.D. Vance in that position. Or Stephen Miller. Yeah, I'm Stephen sure Miller, sí. Stephen Miller thinks. O Stephen Miller. Estoy seguro de que Stephen Miller tiene una alta opinión del Papa. Creo que Miller está detrás de buena parte de esto. Ya sé que puede ser una esperanza vana, pero volvería simplemente a 2 meses antes de la invasión de Irak promovida por Israel. De acuerdo. Creamos Veteran Intelligence Professionals for Sanity. Vimos a Colin Powell mentir descaradamente ante la ONU el 5 de febrero de 2003. Y ese mismo día escribimos un memorando al presidente, dando por hecho que él no sabía realmente cuál era la verdadera historia. Habíamos supuesto que aquello le llegaría directamente, ¿de acuerdo? Y dijimos, señor Bush, por favor. Mr. Bush, please. The thing we end up with here, and this was the last paragraph. Lo que acabamos teniendo aquí, y este era el último párrafo, le aconsejamos encarecidamente que amplíe el círculo de sus asesores más allá de quienes claramente están empeñados en una guerra cuyas consecuencias serían catastróficas. Vale, vaya, ¿amplió el círculo? No. ¿Lo hará Trump? Bueno, Trump está en serios apuros. Trump no tiene salida. Lo más probable es que no amplíe el círculo, pero siempre existe la posibilidad de que lo haga. Y si recibe suficiente presión de nuestra parte y de líderes extranjeros, no tendrá más remedio que elegir entre usar un arma nuclear, que Dios nos ayude, o reconocer la realidad de una situación en Asia Sudoccidental y ampliar su círculo de asesores para incluir a ese tipo que escribió el artículo en Foreign Affairs, en esa revista tan prestigiosa. Al fin y al cabo, de vez en cuando Foreign Affairs reconoce la realidad y hace eso. Y señalaría que hace 11 años, John Mearsheimer escribió un artículo sobre Ucrania y dijo, si esto continúa y si vosotros, Occidente, seguís intentando meter a Ucrania en la OTAN, esto provocará la destrucción del pueblo ucraniano y de la propia Ucrania. Foreign Affairs publicó aquello. Por supuesto, se olvidaron de ello cuando les convenía olvidarse. Pero lo cito porque es algo realmente importante. Oigo que me llama mi mujer. Vale, sí. Okay, yeah. Let's wrap it Vamos a terminar. Muchísimas gracias, Ray. Gracias. Hasta pronto. Adiós. up. Bye-bye.